Bueno, estimados hermanos y hermanas, reciban un afectuoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y bueno, estamos dando inicio en esta mañana, hoy miércoles 26 de marzo del año 2025, a nuestra clase número 7 del curso de liturgia cristiana. Es un gusto para un servidor el poder saludarles, deseando que se encuentren ustedes muy bien y deseando, ¿verdad?, que ya a estas alturas haya algunos conceptos, algunas ideas, haya algún aprendizaje significativo también en ustedes sobre el tema de la liturgia cristiana. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento y, y vamos a iniciar con un tema que se llama de los sacrificios del Antiguo Testamento al sacrificio vivo de los cristianos. Quiero comentarles también que, bueno, en la ciudad de Monterrey, esta mañana estamos con una tormenta, por lo menos en la zona en donde yo estoy radicando, en San Nicolás de los Garza. Es una tormenta eléctrica y bueno, en realidad aquí tenemos mucha intermitencia con el servicio eléctrico. Generalmente hay un riesgo de que se vaya la luz, de que se corte. Así que si en algún momento la clase se ve interrumpida por esta razón, pues solamente quiero decirles que a la brevedad estaré poniéndome de acuerdo con nuestro director para poder reanudar la clase o reanudar la grabación con el propósito de que ustedes puedan ver todo el material en video completo. Esperemos que no suceda así, pero si así sucede, por lo menos me siento un poco más tranquilo al saber que les que están ustedes al tanto de esto que estoy comentando. Bueno, mis hermanos, la clase con la que estamos dando inicio en este momento, y es la primera clase, es decir, vamos a tener dos clases eh, que nos van a llevar de la mano sobre este tema de los sacrificios del Antiguo Testamento al sacrificio vivo de los cristianos. Vamos a ver la agenda de la clase. Vamos a ver eh, parte uno, ¿verdad? Que es una retroalimentación sobre qué fue lo que hicimos la clase anterior. La parte 2 es una introducción al tema que hoy estaremos revisando. La parte número 3 son los antecedentes que encontraremos en el texto bíblico, pero que encontraremos también dentro de la historia de las religiones. Parte 4 tiene que ver con los distintos tipos de sacrificios que están señalados en el Antiguo Testamento. Y la parte número 5 es una parte muy hermosa en la cual estaremos viendo el lugar del sacrificio en la vida del pueblo de Israel. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos la clase anterior? Vamos a detenernos un momento en esto. En las clases anteriores, mis hermanos, lo que nosotros hicimos fue eh, abordar el tema de los santuarios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Históricamente sabemos fueron lugares de adoración en la religión judía.
Observamos primero todo lo que se menciona en la Biblia acerca del tabernáculo de reunión, aquel tabernáculo itinerante, desarmable, ¿verdad? Movible, que acompañó al pueblo de Israel durante su jornada en el desierto durante casi 40 años, y que después en la tierra prometida estuvo ubicado en algunas ciudades, ¿sí? Pero también pudimos revisar lo que nos dice la Biblia y lo que nos dicen los diversos textos bíblicos sobre las tradiciones del santuario o del conocido como templo de Salomón, que en realidad fue un diseño arquitectónico hecho originalmente por el rey David, quien, según el relato bíblico, a quien Dios no le permitió llevarlo a cabo, pero sí le permitió a su hijo Salomón realizar este templo. Por eso el templo se le conoce tradicionalmente como el templo de Salomón, un lugar de adoración, un lugar de veneración, un lugar asociado, ¿verdad?, de manera muy especial a la ciudad de Jerusalén. Esa unidad, Jerusalén y templo, ¿verdad?, fue muy importante en una teología anterior al exilio, como una teología de un lugar sagrado, de un lugar en donde habitaba Dios, donde habitaba la presencia de Dios, y que de manera muy especial, ¿verdad? Eh, Era un espacio en donde el pueblo se podía sentir protegido. Vimos también el tema de que esa teología del templo tenía dos caras, como una moneda. Por un lado, esto que acabo de mencionar, pero por el otro lado, la fuerte crítica que los mismos profetas también hacían al culto que se llevaba a cargo en el templo, ¿no? Ella crítica tan fuerte como que el profeta que dijo: "Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, lejos de mí". Bueno, todo esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Encontramos entonces que el templo, eh, si bien es cierto, era una gran institución, ¿verdad? Bueno, también tuvo aspectos dignos de ser criticados porque se desvirtuaron, por supuesto. Llega el exilio, se configura en el exilio una religión judía, sin templo, sin los elementos del templo. Esto eh, no solamente era probable, era altamente posible, porque en realidad el templo tampoco es que fuese un elemento esencial. Durante muchísimos años, el pueblo de Israel había adorado a Dios sin la necesidad de tener un templo, ¿verdad? Eh, y es en el exilio en donde se configura una nueva institución, una que en el corazón de Israel, por la cotidianidad y por la importancia que cobró, pues en un momento determinado, la presencia de la sinagoga fue preparando el camino para un judaísmo sin templo, ¿verdad? Como lo es en la actualidad. Vimos también acerca del templo de Jerusalén en los tiempos del rey Herodes, ¿verdad?
incluso, bueno, puedo ver algunos videos muy interesantes al respecto que nos permiten, de alguna manera, tener una idea de cómo era esa experiencia de los peregrinos al subir a Jerusalén para adorar a Dios en ese lugar, en ese templo. Y bueno, obviamente, pues pudimos constatar que el templo es un lugar, o era un lugar muy diferente, muy distinto. Nosotros conocemos como templo, ¿verdad? La adoración, pues obviamente no corresponde a lo que hoy son nuestros formatos de adoración, y sin embargo, bueno, reconocemos que es un lugar, que era un lugar bastante especial, porque en ese lugar recibía la presencia de nuestro Dios. Eh, Cerramos el estudio hablando acerca de un concepto importante, que es el concepto de iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Desde tabernáculo de reunión hasta el templo de Jerusalén, pasando por el concepto de sinagoga, llegamos al concepto de iglesia, ¿verdad? Y en el concepto de iglesia, mis hermanos, recordarán ustedes, pero, la palabra eclesía es la palabra que llega hasta nuestro castellano, hasta nuestro idioma español, como iglesia, y la palabra eclesía significa asamblea. ¿Sí? La eclesía, hermanos, eh, es un término secular. Esto es algo que tenemos que tener muy presente, porque los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, generalmente no inventaban términos. En la gran mayoría de los casos utilizaban términos seculares a los cuales les daban un mismo significado de acuerdo a la religión cristiana. Entonces, eclesía, hermanos, era un término secular que correspondía a las asambleas que se desarrollaban en las ciudades griegas para tomar decisiones sobre asuntos importantes para la ciudad, para cada ciudad. ¿Y quiénes participaban de la eclesía, hermano? ¿Quiénes pueden participar de estas reuniones tan importantes? Pues aquellos que eran ciudadanos, es decir, aquellos que tenían derechos, aquellos que eran libres. Hmm. De esta eclesía, hermanos, los esclavos quedaban exentos, es decir, ellos no podían participar. Entonces es muy interesante que el apóstol Pablo, quien lleva la predicación del Evangelio a muchas personas que son esclavos, está diciendo que aunque ellos no puedan pertenecer a las eclesías ciudadanos, las eclesías griegas, porque no eran ciudadanos o romanos, y ahora ellos podían ser parte de una eclesía, de una iglesia eh, más importante, que era la eclesía de Dios, la iglesia de Dios, la asamblea de Dios. ¿Sí? Y que ahora ellos podían ser ciudadanos del reino de los cielos, del reino de Dios. Cuando nosotros leemos en estos términos el Nuevo Testamento, hermanos, nos damos cuenta del mensaje profundamente liberador, ¿verdad? Y que ser parte de la iglesia para los creyentes en el Nuevo Testamento tenía un significado que trasciende verdaderamente lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Hoy en día, bueno, conocemos lo que es la membresía de la iglesia, decimos, eres miembro, eres importante, ¿verdad? Pero quizá nos haría falta ahondar más, hermano, en el mensaje liberador eh, de ser parte de una iglesia en un contexto en donde por ser un esclavo yo no tenía ese derecho, hermano. Bueno, vimos que la iglesia también tiene una característica, la iglesia tiene una manifestación local,
en las cartas de Pablo se habla de la iglesia de Dios, de que se reúne en tal o cual lugar, que se reúne en la casa de cierto personaje, la iglesia de Dios en Corinto, en Galacia, en las iglesias de Dios en Menorca, es decir, ser parte de la eclesía, en otras palabras, hermanos, era ser parte de una iglesia local, es decir, era ser parte de congregarse en una localidad. Bueno, hay muchas aplicaciones pastorales que podemos nosotros extraer de todo este mensaje, hermano, desde el tema del tabernáculo de la reunión hasta el desarrollo final de nuestra clase con, con la riqueza del término eclesía. Espero que bueno, al ver ustedes el video, no solo con base en lo expuesto, sino con base en lo que ustedes mismos pueden profundizar y que seguramente lo están haciendo y lo estarán haciendo, bueno, podemos extraer muchos principios, como acabo de mencionar, pastorales, para poder explorar las riquezas de ser parte de la iglesia de nuestro Dios. Entonces, bueno, esto es lo que puedo compartir con ustedes como antecedentes de la clase anterior, de qué fue lo que nosotros pudimos ver, qué fue lo que nosotros pudimos eh, aprender, ¿verdad? Y pues ahora, hermanos, vamos a pasar a nuestra clase de hoy, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema de los sacrificios. Amigo mío, pastor, tenés el micro apagado, amigo mío. No, perdón, hermano, gracias. No, por favor. Eh, estaba, estaba hablando yo solo, muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, menciono lo que no se alcanzó a escuchar, hermanos, entre los creyentes, en momentos determinados, ¿verdad? Yo creo que todos los creyentes nos lanzamos con entusiasmo a la lectura de la palabra de Dios y, y empezamos con la primera página, ¿verdad? A partir del libro de Génesis. Quiero decirles que conozco muy pocas personas que al llegar al libro del Levítico no se desalientan ante la lectura de ese libro en particular, de ese libro que hace alusión a los rituales de los sacrificios. Y en efecto, esto es así porque esos múltiples ritos no nos dicen nada a nosotros como creyentes del siglo XXI, porque ya no se corresponden con nada, en realidad, a nuestra cultura occidental. Eventualmente, si vamos con las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Pues esta matanza gratuita sorprende a las nuevas generaciones que hoy en día, ¿verdad? Muchos están preocupados por los derechos de los animales. Para muchos de nuestros jóvenes, este es un valor muy importante. Eh, y nosotros como creyentes y respetuosos de la palabra de Dios, nosotros llegamos a una conclusión
diciendo, bueno, todo eso estaba bien para la antigua alianza, para lo que era el primer pacto, pero esto ya está superado. Es decir, eh, no juzgamos, ¿verdad? El sistema de sacrificios, pero entendemos que es algo que ya sucedió y ya pasó. ¿Sí? Y por otra parte, también nos relacionamos de una manera distinta con la palabra o el término sacrificio. Quiero mencionar que de esta palabra se ha abusado en otros tiempos, pero apenas forma parte ya del lenguaje cristiano. Y sacrificio para concepto actual evoca privación, sufrimiento y muerte. Con esta clase, yo quiero invitarles, hermanos, a que podamos reflexionar en lo siguiente, que nos planteemos esto, ¿y qué tal si el sacrificio del Antiguo Testamento no fuera lo que nosotros nos imaginamos? ¿Y qué tal si el culto judío en el templo de Jerusalén o primeramente en el tabernáculo de reunión no fuera como muchas veces hemos aprendido simplemente ritualismo? ¿Qué tal si al entrarnos en este estudio nos encontramos con una experiencia religiosa auténtica, con una teología fuerte y además una teología original? ¿Sí? Bueno, en esta introducción, hermanos, menciono que del sacrificio es lo que tienen ustedes allí ya escrito en la diapositiva del sacrificio. Se habla prácticamente en todos los libros del Antiguo Testamento. Del mismo Génesis, hermano, cuando Dios mismo les hace a Adán y Eva eh, un ropaje de pieles, aquí mismo estamos implicando que hubo un sacrificio. ¿Sí? Desde ahí, hermano, en todos los libros del Antiguo Testamento eh, se nos habla acerca del sacrificio. Decenas y decenas de narraciones que incluso se articulan en torno a un relato de ofrenda. Por ejemplo, hay decenas de oráculos proféticos que tienen como tema el culto sacrificial. Existen numerosos salmos y sentencias de sabiduría que hacen referencia al sistema de sacrificios. La construcción y el acondicionamiento del templo y las disposiciones relativas a su culto ocupan un lugar central en libros como Éxodo, Levítico, los libros de las crónicas y constituyen el punto culminante del libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, como ustedes saben, hay un proyecto de templo, ¿verdad? Un proyecto de templo el profeta ve en visiones, pero el cual en realidad nunca se llevó a cabo. Quedó solamente como un proyecto. Fue su tema principal. A decir verdad, hermanos, solamente dos o tres profetas menores y con seguridad el libro de Ruth y también el libro del Cantar de los Cantares, las Lamentaciones y el libro de Esther son las obras del Antiguo Testamento que nunca hacen alusión al sistema de sacrificio. Estamos hablando de que la gran mayoría de textos en el Antiguo Testamento tienen alusiones. ¿Sí? Estos múltiples testimonios, hermano, que están repartidos en textos pertenecientes
a distintas épocas y que proceden de los medios más diversos, nos dan testimonio del favor que conoció este culto o esta forma de ofrecer culto a Dios en el Antiguo Testamento. Mm, mm. Bueno, no podemos hablar, hermanos, del culto sacrificial o del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, sin hablar también de las críticas que le han sido dirigidas, especialmente por parte de los profetas. En la clase anterior mencionaba el tema del templo de Jerusalén. Y el tema del templo de Jerusalén lo tenemos que ver inherentemente ligado al tema del sistema de sacrificios. Cuando nosotros leemos en los profetas que hay una crítica hacia el templo, esta crítica es inherente también al sistema de sacrificio. Van, van de la mano, ¿sí? Y bueno, aquí lo que resulta realmente interesante y relevante es que estas críticas hacia el templo y hacia el sistema de sacrificios habían sido críticas dirigidas por nada más y nada menos por los profetas de Israel, ¿sí? Los cuales dijeron en muchas ocasiones que ellos de parte de Dios ya rechazaban este sistema, ¿sí? Y bueno, partiendo de Isaías capítulo 1, el verso 11 al verso 13, pues vamos a examinar también este escrito, ¿sí? Ahora les quiero decir algo, hermano. Otro detalle importante. Sabemos que por regla general el culto de sacrificios o el sistema sacrificial tiene la tendencia a evolucionar a la vez en un sentido de espiritualización. La evolución es que la ofrenda sacrificial con el paso del tiempo se convierte en ofrendas de los labios, en oración. Y, y vamos a ver, hermanos, y muy ad hoc con las fechas religiosas que estamos viviendo nosotros como Iglesia de Dios, como en la tradición bíblica el sistema de sacrificios va a encontrar su expresión en la última cena de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, así que el culto de sacrificios o el culto sacrificial, hermano, no es simplemente una forma de culto particularmente adoptada por los israelitas. Quiero decirles que la Biblia es muy clara cuando nos dice que el culto sacrificial es considerado como de institución divina. Este punto tenemos que tenerlo muy presente, ¿verdad? Que el culto sacrificial es considerado como de institución divina. Es decir, eh, hay textos bíblicos, ¿sí? Que si bien es cierto son escasos, pero allí están y son textos bíblicos que reivindican el sistema de sacrificios dándoles un origen divino. ¿Sí? Eh, Estamos hablando de algunos oráculos proféticos, estamos hablando de la legislación, de las leyes de Israel. ¿Sí? Dice la diapositiva, está inscrito en el núcleo de textos fundamentales, en ese conjunto de leyes que Dios da a Israel en el Sinaí por medio de Moisés y sobre la base de las cuales Dios establece una alianza con su pueblo. ¿Sí? La ofrenda de sacrificios, hermanos, forma parte de las exigencias divinas.
el culto sacrificial está inscrito como conclusión del código de la alianza. Eh, lo podemos comprobar en Éxodo 21 al 23. Pero también dice el texto bíblico que fue grabado sobre las tablas de piedra de Éxodo 34, dadas por Dios a Moisés, y fijado con precisión por Dios en el libro de Levítico. Es también el objeto de las primeras instrucciones divinas, cuyo contenido recuerda a Moisés a su pueblo antes de la entrada en la tierra prometida, según Deuteronomio capítulo 12, verso 26. Hermanos. Es revelador que, en opinión del autor del libro de los Reyes y del de las Crónicas, la preocupación por el templo y por su culto caracteriza a los reyes que se distinguen por su piedad. David, Salomón, Ezequías y Josías, y, y que les sirva de único elemento de crítica para valorar el reinado de los diferentes reyes de Israel. Es especialmente significativo que el libro de Ezequiel acabe con una larga visión del templo renovado y de su culto, Ezequiel 40 al 48, y que la misma Biblia hebrea termine con la perspectiva de la reconstrucción del templo, según segundo libro de las Crónicas 36, verso 22, verso 23. Eh, Fíjense que esto es interesante, hermanos. En los libros de los reyes y los libros de las crónicas tenemos nosotros, pues básicamente una descripción acerca de los reyes de Israel. En esos libros se nos dice, este rey fue bueno a los ojos de Dios, este rey fue malo a los ojos de Dios, eh, pero si nos damos cuenta la valoración por la cual se mide cuál rey fue bueno y cuál rey fue malo, hermanos, era qué tan preocupado estaba el rey en turno por el templo. Era la valoración, ¿sí? Como nosotros hoy mandamos a los gobernantes, ¿sí? Pero ese es el único elemento de crítica para valorar en estos libros el reinado de los diferentes reyes de Judá y de Israel. ¿Podemos decir que está bien o que está mal? Mm, no, no creo que ese sea eh, nuestro papel en este momento, ¿verdad? Simplemente son momentos diferentes, pero nos hace ver, ¿verdad? A los ojos de la religión, la importancia, la importancia del templo y del sistema de sacrificios que allí se realizaba, hermano. El sacrificio no es solo una exigencia impuesta por Dios al pueblo que acaba de liberar de la servidumbre de Egipto, sino también a una aspiración humana. Y quiero aquí comentarles, hermanos, que no debe ser indiferente para nosotros en el caso de Noé, ¿verdad? El primer gesto de Noé al salir del arca del diluvio, cuando Dios, a través del arca, salvó a la humanidad, salvó especies de animales, limpias e impuras también. Cuando fue posible salir del arca, ¿verdad? Fíjense, el gesto que Noé tuvo fue construir un altar y ofrecer en él un gigantesco holocausto. ¿Sí? Gigantesco holocausto porque este holocausto estuvo constituido por una víctima de cada una de las especies de animales puras, con vistas a la relación de la humanidad nueva. ¿Sí? Cada una de las especies de animales puros
eh, sí. Bueno, después, hermanos, también tenemos que reflexionar que al sacrificio se une también una promesa, ¿sí? Las primeras palabras pronunciadas por Dios tras el diluvio, después de este holocausto que ofrece Noé, manifiestan la decisión divina de revocar la maldición que antaño se había pronunciado sobre la tierra y manifiestan el compromiso de no destruir nunca la tierra con un diluvio. Este capítulo 9, verso 17. Y no podemos también hacer menos las primeras palabras que Dios dirige a Israel en el Sinaí por mediación de Moisés, hermanos. Después de haber proclamado el decálogo, en Éxodo capítulo 20, hay una promesa de bendición y, y es muy interesante, mis hermanos, que esta promesa de bendición está expresamente asociada al culto sacrificial. Todo capítulo 20, verso 24 dice, vendré a ti y te bendeciré en los santuarios que yo haya establecido el culto a mi nombre. ¿Sí? Así que fíjense ustedes cómo eh, el sacrificio eh, está vinculado a la bendición. Vendré a ti y te bendeciré en los santuarios en los que yo haya establecido el culto. De paréntesis podemos poner nosotros de sacrificios. Sí. Al sacrificio está vinculada una bendición. ¿Qué es una bendición, hermanos? Una bendición es una promesa de vida. ¿Sí? Así que fíjense, cualquier explicación del sacrificio que no hiciera de la bendición divina su centro, debería ser considerada como no conforme a la función que dice eh, que el primer testamento o el antiguo testamento oye, no hay sacrificio. Hay sacrificio, hay bendición de Dios. Muy bien. Un texto fundamental, hermanos, para entender el sistema de sacrificios está en Éxodo capítulo 20, del 22 al 26. Esto es muy interesante. Generalmente es un pasaje ignorado por nosotros, porque para nosotros Éxodo 20 tiene referencia del 1 al 17, donde se nos habla de tiempos. Pero este es un pasaje fundamental, hermanos, en el sistema de sacrificio. Dice Dios a Moisés, desde ahora eh, instituido como el intermediario de Dios entre Dios y el pueblo, Dios transmite las siguientes instrucciones. Éxodo 20, del 22 al 26. No os fabriquéis dioses de oro ni de plata para ponerlos junto a mí. Me levantarás un altar de tierra y en él me ofrecerás tus holocaustos, tus sacrificios de comunión, tus ovejas, vacas. Vendré a ti y te bendeciré en los santuarios en los que yo he establecido el culto a tu nombre. Si me levantas un altar de piedra, no sea de piedras labradas, porque al tocarlas con tus herramientas, las profanarás. Tampoco subirás por escalones a mi altar, para que no se te vean tus partes, haciendo referencia a las partes íntimas de cada persona. Bueno, pues aquí el texto bíblico, hermanos, enumera los elementos que constituyen un sacrificio, los elementos constitutivos de un sacrificio. El primer elemento constitutivo de un sacrificio es un altar, y el cual se especifica debe estar hecho de tierra
o de piedras sin labrar y no debe de tener escalones. Dos, para que haya un sacrificio tiene que haber una víctima y esta debe ser de ganado mayor o menor. Y tres, que tiene que ver con la forma del sacrificio. Aquí se está precisando cuáles son las dos formas que puede adoptar un sacrificio. La de un holocausto o la de un sacrificio de comunión. Un poquito más adelante vamos a ver las diferencias entre estos dos tipos de sacrificios, pero baste en este momento entender que hay dos formas principales: el holocausto y el sacrificio de comunión. Pero el texto es importante, sobre todo, hermanos, en cuanto a que indica, ¿sí? Indica cuál es la función del sacrificio, ¿sí? Y contiene una doble promesa en la que se concentra toda la teología del sacrificio, ¿sí? ¿Cuál es esta doble promesa? Primero, cada vez que Israel ofrece un sacrificio, y el autor utiliza aquí el mismo verbo que el que había empleado en Éxodo 19, verso 9, a propósito de la revelación de Dios en el Sinaí. Entonces, hermanos, el sacrificio no consiste, fíjense en esto, porque esta es una idea que quizá hemos tenido subyacente acerca del tema del sacrificio. El sacrificio no consiste, por tanto, en hacer que suba una materia sacrificial al cielo, ¿sí? No, no es que va a subir algo hasta la presencia de Dios. No, el sacrificio busca hacer que descienda Dios a la tierra junto a la fe. Tendré y te bendeciré. Es el texto fundamental, ¿sí? Que Dios venga, que Dios descienda. Y la segunda parte de esta verdad, hermanos, es que cuando Dios viene, únicamente es a bendecir. Estas dos afirmaciones tienen una importancia fundamental para entender y para comprender el culto sacrificial. El sacrificio es para que Dios venga y cuando Dios viene, solamente lo hace para bendecir. Bueno, vamos a pasar ahora a las diferentes clases de sacrificios, ¿sí? Eh, y estamos hablando básicamente de una estructura del libro de Levítico, mis hermanos. El autor sacerdotal es conocido por su preocupación por la precisión y la clasificación. Por tanto, son las subdivisiones que él establece las que pueden introducirnos en el estudio de su sistema sacrificial. Eh, y bueno, y en la parte de la derecha de la diapositiva, ustedes pueden ver la estructura que a continuación voy a describir, hermanos. El autor comienza por establecer una primera subdivisión dentro del Levítico 1, verso 7. Perdón, dentro de Levíticos capítulo 1 al capítulo 7. ¿Sí? Estos 7 capítulos nos hablan acerca del sistema de sacrificios. Y para llevar a cabo esto, hermanos, inserta en el capítulo 6, 1 y 2, una nueva instrucción, una nueva introducción. El Señor dijo a Moisés: da estas órdenes a Aarón y a sus hijos. Y es de notar que la formulación de esta introducción es diferente de la utilizada
en el capítulo 1, verso 2. En el capítulo 1, verso 2, la instrucción dice, di a los israelitas y tú les dirás, con esto, hermanos, el autor sacerdotal distingue dos partes en esta sección. La primera parte es Levítico capítulos 1 al 5, dirigida a los israelitas, y la segunda parte, capítulos 6 y 7, está destinada más concretamente a los sacerdotes. ¿Sí? Así que esa es la primera parte. Levítico 1 al 5 está dirigida a los fieles, a todos los creyentes israelitas, y habla de los rituales, de los diversos sacrificios. Y Levítico 6 y 7 está dirigida únicamente a los sacerdotes. Y habla sobre la utilización de partes de los sacrificios por los sacerdotes, por los, por los fieles. Sobre las diferentes clases de sacrificios, hermanos, dicho sea de paso, que el autor sacerdotal se dirija en primer lugar y directamente a los israelitas no carece de relevancia ni de interés, porque esto demuestra que para él el culto sacrificial no es un asunto reservado al sacerdocio, sino que en primer lugar es un asunto de cada israelita. Cada israelita tiene la obligación de observar relativos al culto de sacrificios. Bueno, vamos al Levítico 1 al 5. Esta primera parte está constituida por instrucciones relativas al ritual de las diferentes variedades de sacrificio. Precisa cuál es aquí la función del oferente, es decir, aquel que lleva su ofrenda ante el altar, y describe el desarrollo del sacrificio desde el momento en que el fiel aporta su ofrenda hasta el momento en el que Dios la recibe. Y entre tanto, Levítico capítulo 6 y capítulo 7, que es la segunda parte, trata sobre la materia residual y principalmente sobre la utilización de las partes del sacrificio que no son transmitidas a Dios, sino atribuidas a los sacerdotes y llegado el caso al fiel. Clasifica consecuentemente los sacrificios de la siguiente manera. En primer lugar, está el holocausto. El holocausto es un sacrificio que está enteramente destinado a Dios y cuya parte residual no está constituida más que por las cenizas. Después vienen los sacrificios compartidos entre Dios y los sacerdotes únicamente. Y finalmente el de los sacrificios que son compartidos entre Dios, los sacerdotes y el oferente. Los sacerdotes aparecen así como los asociados privilegiados que tienen parte en todos los sacrificios, a excepción del holocausto. Bueno, vamos a ver con un poco más de detenimiento los sacrificios de un poder sacerdotal. En Levítico 1 al Levítico 3 vamos a ver los sacrificios
que son conocidos como los sacrificios de aroma agradable. Y los sacrificios descritos, y bueno, y en Levítico 4 y 5, vamos a ver los sacrificios de absolución. ¿Cuáles son los sacrificios de aroma agradable, hermanos? Bueno, son aquellos descritos en esta parte y que son ofrecidos por iniciativa de los israelitas. Estos son los sacrificios de aroma que aplaca al Señor. ¿Sí? Conviene subrayar que esta traducción no resulta demasiado afortunada y es preferible hablar de sacrificios de aroma agradable, pues contrariamente a lo que se podría pensar, no se trata aquí de calmar la cólera divina, no se trata de ablandar a un Dios irascible, sino simplemente de presentarle una ofrenda agradable, una ofrenda grata. Y los sacrificios de absolución, eh, esa segunda parte de sacrificios en los capítulos 4 y 5 es introducida en la Biblia con la siguiente frase: cuando alguien, creo sería Nefer, y el ser que, o el alma que, peque inadvertidamente contra alguna de las prohibiciones del Señor, según el capítulo 4, verso 2. Y entonces aquí vemos, hermanos, que el acento recae aquí ya no en la iniciativa de los israelitas, sino una transgresión, el- después de la cual el culpable debe obligatoriamente aportar un sacrificio. Entonces, miren, regreso un tantito en la diapositiva. Y los sacrificios de aroma agradable son sacrificios que se realizan por iniciativa personal, pero los sacrificios de absolución se realizan con el propósito de eh, apuntar un sacrificio para obtener el perdón de Dios por una transgresión. Los sacrificios que en la primera parte son presentados por géneros, aquí son en función de los casos que son exigidos, hermano. ¿Sí? Esta segunda serie de sacrificios está constituida por los destinados a la absolución o perdón del fiel. ¿Sí? Así que se distinguen dos grandes categorías de sacrificio. La secuencia que sitúa en cabeza los sacrificios de aroma agradable es significativa de la función del sacrificio, pues es la primera función del culto. Perdón, la primera función del culto no es la absolución. Esta es una función secundaria. La función principal del sacrificio es rendirme a nuestro Dios. ¿Cuáles son los sacrificios de aroma agradable, hermanos? Bueno, vamos a empezar con el holocausto. El holocausto, hermanos, toma su nombre de la palabra griega holocautoma, y que holocautoma, ¿verdad? Eh, indica cuáles son las características distintivas de este sacrificio. Holos, que es enteramente, y caumatizó, que es quemado, y de ahí se deriva cáustico, que quema, y por lo tanto, unido íntegramente a Dios. Comienza también, hermanos, como la palabra hebrea olá, que es un derivado de la raíz alá, subir. En efecto, la característica de este sacrificio, tal como fue percibido en su origen, era que subía desde el altar, hermanos. Y esa es la forma de sacrificio más frecuente citada por el escritor sacerdote, y por otra parte, en el Antiguo Testamento en general, los holocaustos.
El holocausto era una ofrenda que se ofrecía completamente a Dios, completamente a Dios. Toda la víctima, todo el animal era ofrecido enteramente a nuestro Dios. Lo único que quedaba de esta víctima como materia residual eran las cenizas. También encontramos, hermanos, en Levítico la ofrenda vegetal, ¿verdad? Y la función que se le atribuye tradicionalmente es expresar el homenaje del sujeto a su rey, del vasallo a su soberano. Eh, la importancia atribuida por el escritor sacerdotal a la ofrenda vegetal no es mucha, hermanos, eh, pero es significativa. Entonces, impide considerarla como un simple apéndice al sacrificio cruel. Debemos de entender que también en Israel había una relevancia para este tipo de ofrendas. El tercero de los sacrificios de aroma agradable para Jehová, hermano, es el sacrificio de comunión, designado con un nombre compuesto, Seba Shelamim. La primera parte de este nombre, Seba, Sheba, indica la característica de este sacrificio. Es una comida, hermano. Y aquí, bueno, de alguna manera se pone interesante, ¿verdad? Entender que en el sistema de sacrificios, eh, perdón, encontramos este elemento, es una comida. Y, y en efecto, hermanos, sacrificar, inmolar una víctima y prepararla con vistas a una comida, la cual, la cual está destinada principalmente a Dios. La segunda parte del nombre Shelamim es utilizada a propósito de los sacrificios de comunión de interés nacional, ¿verdad? Y bueno, hermanos, estos sacrificios los podía ofrecer cualquier israelita, hermanos, ¿sí? Cada sacrificio de comunión individual contaba como si fuera un sacrificio de toda la comunidad. Es decir, cada vez que un israelita ofrecía un Shevat Shelamim o un sacrificio de comunión, era todo Israel el que estaba implicado. Ujú. También encontramos los sacrificios de absolución, hermano. Y los sacrificios de absolución los encontramos como sacrificios por el pecado y sacrificios de reparación. Permítanme un par de minutos. Bueno, aquí encontramos, hermanos, regreso, en estos sacrificios de absolución, dos tipos de sacrificio, ¿sí? El sacrificio por el pecado, pero también el sacrificio eh, de reparación, ¿sí? Ahora bien, hermanos, de las diapositivas que ustedes están teniendo y que voy a compartir con ustedes, eh, para mí es muy importante que toda vez que ustedes quieran tener una comprensión, digamos, adecuada del sistema de sacrificios, que tomen en cuenta la clasificación que estoy poniendo en la parte derecha, ¿sí? Es bastante importante, aunque en la parte izquierda tenemos la explicación como tal. Bueno,
Eh, pues vamos a dejar la clase, hermanos, en este punto, ¿verdad? Con el favor de Dios, la siguiente clase vamos a continuar con el tema del sacrificio y vamos a ahondar un poco más sobre los sacrificios por el pecado y el sacrificio de reparación. Aunque Levítico es muy técnico, hermano, aunque Levítico es un libro, un manual de liturgia, Levítico propiamente, también vamos a revisar otros pasajes del Antiguo Testamento donde de forma narrativa se hace alusión a los sacrificios para que podamos tener una idea de cómo el pueblo de Israel vivía las prescripciones del libro de Levítico como tal. Quiero aprovechar a comentarles, mis hermanos, también, me gustaría que ustedes que pudiéramos tener una evaluación parcial prácticamente en este momento que estamos a mitad de curso, porque me gustaría conocer sus, me gustaría ver el aprovechamiento que están teniendo sobre este curso. Así que en breve voy a hacerle llegar a nuestro director, a nuestro nuevo gran, un cuestionario, sencillo, unas 10 preguntas, por lo menos, para que ustedes a través de la plataforma del CEBAI puedan contestarlo. No, el resultado del cuestionario no es mi intención que tenga incidencia en su calificación, pero el que lo contesten sí tendrá un valor en la calificación, hermanos. Así que, bueno, pues esperamos Dios mediante, hacerles llegar a la brevedad este cuestionario. Y, y por otra parte también espero en esta semana poder grabar la clase pendiente para que podamos ir al corriente en nuestra materia, mis hermanos. Bueno, de mi parte, en este momento sería todo. Deseo que nuestro Dios les bendiga grandemente. Y bueno, un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga.